bendiga. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Fe en Altavoz. Y hoy tenemos a dos invitados de lujo, dos personas súper especiales que son parte de nuestra iglesia. Tenemos a nuestra pastora Rosmary Demite. Un aplauso para ella. Y tenemos a nuestro hermano, un joven de nuestra iglesia, José Gregorio Moya. Ellos nos estarán acompañando en esta tarde. Son dos personas llenas del Señor. Siento como calor. Ese es el Espíritu Santo en este lugar. Pero ellos nos van a estar acompañando en esta tarde. Vamos a estar hablando sobre un tema llamado ¿Dónde estaba Dios? Y queremos que ellos puedan compartir sus experiencias de acuerdo a lo que vivimos. Muchos sabemos que vivimos el pasado 24 de junio. Sabemos pues que vivimos un desastre que nos hizo tambalear a todos. Y fue el terremoto que ocurrió en nuestro país. Muchos de nosotros hemos vivido circunstancias, hemos pasado por procesos difíciles y a veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? Porque no vemos al Señor, quizás no lo sentimos, a veces sentimos que el Señor está alejado de nuestras vidas. Pero yo quiero iniciar con José Gregorio y quiero que tú nos cuentes tu experiencia. Cuéntanos cómo viviste el terremoto del pasado 24 de junio, dónde estabas, qué estabas haciendo y bueno, te escuchamos. Bueno, sí, qué bendición estar en este lugar. Gracias por la invitación, hermana Karina. Recuerdo yo que en el momento antes del terremoto salí de mi hogar, iba a trabajar, algo que casi nunca hago los días feriados, porque tocaba un día feriado. Entonces, bueno, me fui a laborar ese día un rato y en el medio de que estaba trabajando, vi la hora y vi que ya era tarde, tenía que subir porque me tocaba culto ese día. Entonces, algo me retuvo, una persona me retuvo y empezamos a hablar sobre los fines de los tiempos y no pude llegar a la casa. Entonces dije, bueno, me voy directamente al culto, cuando en ese momento agarro la camioneta y empieza el temblor. O sea, te agarró en la camioneta el temblor. El temblor me agarra. ¿Y qué pasó por tu mente cuando empezó a temblar? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hiciste? En ese momento no me había dado cuenta, veo que la gente está como corriendo, como asustada, y yo estoy así, o sea, veo que la camioneta está, pero estoy contando que es una pelea que hay dentro de la unidad. Estabas pensando que había una pelea dentro de él. Sí, porque yo digo, salgan, bájense, corran y tal, y yo que la camioneta está moviendo, pues estoy pensando que es el momento de una pelea, una cosa que estaba pasando en el autobús. Qué bueno que no fue tan traumático como otras personas. Pero también queremos saber la experiencia de nuestra pastora Rosmary. ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Qué pasó por su mente en esos momentos? Y bueno, queremos saber cómo lo viviste. Bueno, primeramente, gracias Karina por la invitación a este podcast de Fe en Altavoz. Y quiero darles un saludo a toda esa juventud hermosa que nos ha escuchado en los otros episodios. Mi nombre es Rosmary Ortega Demite, pastora por la misericordia de Dios de la iglesia Arca de Noé, Sierra Nevada. Y bueno, ¿cómo lo viví? Yo estaba cumpliendo años ese día y bueno, estaba con una muchacha de la iglesia, mi esposo, las niñas en casa, que subí para darles algo, porque en la casa donde vivimos es de 3 pisos y en la parte de arriba vive mi mamá. Subí a darles algo y bajé con las niñas para venirnos a la iglesia. Y cuando estoy en la puerta, mi esposo me dice, Rosmary, que un terremoto. Me llegó la notificación en el teléfono. Yo, un terremoto. No, vale, vámonos. En eso veo como la reja comienza a moverse muy fuerte. Logramos abrir la puerta porque ya estábamos en la entrada. Yo tengo dos niñas pequeñas, unas gemelas de 3 años, una niña de 8. Como pudimos salimos de la casa porque fue muy fuerte y buscamos fue salir a la calle. Y por supuesto no podíamos caminar, el movimiento del piso, el sonido, todo fue de verdad bastante temeroso. No sabías bien cómo, si salir estaba bien o no, o sea, no pensabas en nada, solamente en tratar de pararte en un lugar donde no te fuera a caer nada encima, sobre todo porque tenía niñas pequeñas. Bueno, logramos llegar a la calle como pudimos
Y lo único de verdad que yo pude clamar fue al Señor, pedirle misericordia. Yo podía ver mi casa dar vueltas, la casa de mis vecinos, y yo lo que pedía era misericordia. Pedía a Dios misericordia de lo que estábamos viviendo. Amén. Bueno, como muchos de nosotros también nos asustamos y lo primero que nos salió de nuestra boca fue: Señor, ten misericordia. Yo también me encontraba en la calle porque, bueno, ese día nadie trabajó, gracias al Señor. Gracias al Señor que ese día nadie trabajó. Me encontraba en la calle y también me agarró en la calle, pero en la calle fue horrible, o sea, un despelote por todos lados, la gente bajando sin camisa, desnudas. Tremendo, tremendo. Pero bueno, gracias al Señor que de alguna manera nosotros estamos vivos gracias a su misericordia, porque pudo haber sido peor, ¿no? Ok, chicos, yo quiero hacerles una pregunta. José Gregorio, voy a iniciar contigo. ¿En qué afectó el terremoto en tu vida? Psicológicamente, físicamente, materialmente. ¿Qué viviste? Wow, es tremendo porque en el momento no sentí frustración porque pensé que todo estaba bien en el momento. Pues no, fue algo que me agarró, que yo no pensé que iba a ser de gran magnitud este terremoto. Pensé que había sido un simple temblor de la tierra. Cuando en eso me dirijo hacia mi casa, no me dirijo al culto donde iba, sino que me voy hacia mi casa a ver qué había pasado. Me tocó subir caminando y llego a la casa y me doy cuenta que todo estaba destrozado, pero por la gloria de Dios mi familia estaba bien, pues estaban con vida. Esto en el momento sí me impacté, me quedé así pensando, meditando, viendo cómo la casa había quedado y sí, sentí frustración en el momento, pues me sentí un poco pensativo, ¿qué iba a hacer ahora yo Wow. en el momento? Qué tremendo, ¿no? Y yo he visto varios comentarios en redes sociales que la gente dice: bueno, por lo menos hay que agradecer que estás vivo, lo material se recupera después, pero estamos en Venezuela. Entonces aquí adquirir cosas materialmente cuesta muchísimo, bastante, ¿no? Entonces uno a veces como que obviamente agradece por la vida, porque bueno, gracias al Señor estamos vivos, pero también da un poco de tristeza, ¿no? Porque todas las cosas que podemos obtener, todos esos bienes, se esfumaron así de un momentico, o sea, ¿cuánto fue que duró el terremoto? 29 segundos. En 39 segundos se desmoronó algo que pues costó muchísimo adquirir, muchísimo esfuerzo físico y mucho dinero. Pero bueno, agradecemos a Dios porque estamos vivos y eso es importante. Voy con nuestra pastora Rosmary. ¿En qué te afectó el terremoto, mi querida pastora? Cuéntanos si sufriste alguna pérdida material, psicológicamente te afectó. Cuéntanos, queremos saber. Bueno, particularmente de lo que nosotros como tal vivimos como familia, mi casa de verdad no, gracias a Dios no sufrió daños, pero cuando estamos afuera de la casa ya habíamos salido todos, estaba mi hermano, mi cuñada, los niños, estaban todos. No teníamos señal en el momento, o sea, cuando ocurre todo el temblor, que yo veo que todas las casas quedan en pie, particularmente yo digo, bueno, esto quedó aquí, no pasó nada. Pero cuando empiezan a llegar la señal, que empiezan a llegar los mensajes, un tío dice por el grupo de la familia, no encuentro a Dayan. Dayan es una prima. Y bueno, todos empezamos a movernos a ver qué era lo que había sucedido, ¿no? Y buscando, llamando, no había respuesta. Esta prima se encontraba celebrando el cumpleaños número 4 de su bebé y con otros familiares más, pero lo que pudimos hacer en el momento, porque no lográbamos contacto con ellos, fue comunicarnos con un amigo que también era de La Guaira. Ellos estaban ubicados en Caribe. Y la respuesta de él fue, Caribe quedó totalmente destruida. Todos los edificios colapsaron. Por supuesto, esto a nosotros nos cayó totalmente mal, sin embargo, no perdíamos la esperanza, creyendo que, bueno, que ellos pudiesen salir ilesos, ¿no?, de esta tragedia, como en el caso de Vargas. Ellos también vivieron la tragedia de Vargas y salieron ilesos. No fuimos capaces de enviarle ese audio a mi tío. Mi hermano me dice, vamos a esperar y no le enviamos esto porque
dejemos que, bueno, que todo corra y veamos qué dice uno de los primos que sí se encontraba en La Guaira. Claro, estaban esperando como que pasaran los días para saber si tenían noticias y no alarmar, ¿no? O no crear alguna falsa alarma como que, no, mira, vamos a esperar que pasen para ver si ellos están bien. Sí, y no tanto los días, sino esperar realmente la noticia oficial de que La Guaira había sido devastada, porque es que en el momento no lograbas entrar a las redes, no había como esa comunicación, pues. Sí, bueno, aparte de que se fue la luz, se fue la señal, wifi, todo, no había manera de comunicarse. No había manera de comunicarnos, sino uno de mis primos que estaba allá, él salió de su trabajo a las 6 y pudo ir, caminó muchísimo para llegar al edificio donde estaban ellos, donde vivían ellos. Y bueno, envía un mensaje que dice que el edificio no está. Wow. Tremendo, es increíble de verdad. Pastora José Gregorio, escuchando sus testimonios, me pregunto, y yo me imagino que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrieron estos terremotos el pasado 24 de junio? ¿Dónde estaba Dios? Se pregunta la gente. Bueno, es una pregunta muy importante porque no solo el mundano, sino el creyente también se hace esta pregunta en momentos así, pues, y sobre todo uno como creyente le sucede esta tragedia, este caso, y uno dice, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, yo te sigo. Entonces, bueno, fue una de las preguntas que me hice cuando vi mi casa en ese estado como quedó y yo, Señor, ¿y ahora? ¿Dónde voy a yo agarrar? ¿Qué hago? Señor, ¿por qué de esta manera? Bueno, decidiste hacer las cosas, pero te doy gracias por la vida. Pues en ese momento dije, ¿dónde está Dios? Lo pregunté de esa manera, pues, de esa manera. ¿Y en algún momento sentiste rabia, frustración al ver que quizás tus vecinos o otras personas, sus casas no les pasó nada, sin embargo tu casa se te cayó prácticamente? Sí, fue una pregunta que me hice, fue una de las preguntas que me hice personal en meditación. Dije, ¿solo a mí me pasó esto? Porque vi que las casas de los vecinos y las otras casas que me pude entrar, no hubo sino algunas agrieturas, algunas cosas, pero no ese daño de colapsar alguna pared o por lo menos en mi caso que se cayeron las picas de corona, piso con fracturas y eso, pues. Entonces sí, me sentí un poco frustrado. En ese momento, hermana Karina, me di cuenta que Dios estaba allí reservando mi vida, me guardó en sacarme del hogar, porque como te comentaba, yo no trabajo los días feriados y Dios me sacó en ese momento del hogar, pues. También pude ver a Dios cuando volví en ese momento. Me hice esa pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Y entonces, pero ahora ya después de mes y algo del terremoto, me di cuenta que Dios obró para bien. O sea, ahí es donde veo a Dios obrando en mi vida, porque ahorita estoy en un mejor lugar, estoy más tranquilo, veo la mano de Dios cada día y puedo ver a mi Dios pues obrando en mi vida. Amén, amén, José Gregorio. Bueno, eso es importante tenerlo claro, que aún en esos momentos difíciles, en esas circunstancias donde quizás parece que todo es un caos, pero debemos de saber que Dios siempre está, aunque no lo veamos, aunque quizás no sentimos su presencia, Él está allí. Y quiero aprovechar para citar lo que dice la palabra en el Salmo 22, 1, 2. El salmista decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto lo decía el salmista en un momento de dificultad porque se sentía desamparado por el Señor, así como muchos de nosotros en este terremoto que quizás también nos sentimos desamparados. Pero tenga la certeza de que Dios está allí siempre en nuestras vidas, aunque no sintamos su presencia, Él siempre está obrando a nuestro favor. Aunque bueno, a veces pasan cosas que no entendemos. Yo tengo una pregunta para usted, pastora. Sabemos que usted tuvo pérdidas de familiares directos. Yo perdí una amiga
y una compañera de clase. Me enteré como a los 4 días y de verdad que lloré bastante, tengo que decirlo. Y me afectó un poquito porque, bueno, yo dije, quizás no fue familia, pero era una persona que se le tenía mucho cariño y uno se encariña con la gente. Pero usted sí perdió familiar directo. ¿Cómo hacemos como creyentes para poder sobrellevar todas estas cosas y que nuestra fe no tambalee? Bueno, en mi caso, efectivamente, cuando recibimos la noticia de que el edificio no está, que había colapsado, vimos las últimas fotos y todo lo que ellos estaban publicando el cumpleaños. Habían 13 familiares nuestros allá adentro. Por supuesto, como creyente, te refugias en un milagro. O sea, tú empiezas a pensar, bueno, ellos todavía pueden tener allí, como era un cumpleaños, pueden tener comida, pueden tener bebidas, refrescos, para poder aguantar hasta que llegara la ayuda. Ayuda que en su momento pues solamente estaban los familiares, sino hasta el tercer, cuarto día que llegaron los rescatistas de afuera, y fue que pudimos comenzar a abrir, a buscar realmente bajo los escombros, pero el edificio se había volteado, donde pensamos que estaba el lugar de su apartamento no era ese, entonces se perdieron muchos días allí. Y si no, hasta el día 13, 14 fue que comenzamos a encontrar algunos familiares, y de allí, a partir de allí, encontrar a los demás. Hasta el día 24 encontramos a los últimos 3 que faltaban. Sí, efectivamente perdí 13 familiares en esta tragedia, y no fue fácil encontrar los últimos 3 que faltaban. Y realmente en total fueron 13 familiares los que perdimos en esta tragedia. Pero hasta último momento, como creyente, yo estaba refugiándome en el Señor. Y incluso con esos últimos 3. Y toda mi familia estaba igual, esperando un milagro, porque yo creo en los milagros, creo en el poder de Dios. Y bueno, ¿cómo lo he afrontado como creyente? Realmente he pedido a Dios que en su infinita misericordia, aun cuando fue un terremoto de 39 segundos y cuando sé que los edificios de La Guaira colapsaron quizás en 20 segundos, menos de eso, realmente aún en tan poco tiempo le he pedido al Señor es que ellos hubiesen tenido la oportunidad de arrepentirse, de clamar a Dios, de poder salvar su alma. Esa ha sido mi esperanza como creyente, mi refugio en el Señor, de que ellos hayan tenido la oportunidad. Y creo que, bueno, que Dios en su infinita misericordia, creo que le dio la oportunidad a muchos también antes de morir. Amén, amén, pastora. Bueno, si creemos que en medio de esta tragedia hubo muchísimos milagros, vemos que pudieron rescatar personas hasta después de los 10 días, ¿no? Y también vimos todo un país movilizarse, gente de otros estados que traían las ayudas para Caracas, para La Guaira, y vimos a todo un país unido, ¿no? Y en medio de esa unidad, la gente pues estaba como sensible, muy receptiva a la palabra de Dios. Vimos también como muchas iglesias se movilizaron para la ayuda, no solamente las iglesias, sino todo el pueblo venezolano, para de alguna manera tratar de ayudar. Quiero resaltar que nosotros, mientras estemos en este mundo, vamos a vivir circunstancias difíciles, no estamos exentos del dolor, del sufrimiento. De hecho, podemos ver, si leemos la Biblia, que muchos de los personajes bíblicos que conocemos padecieron y fueron perseguidos y vivieron en sufrimiento. Pero resalto lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 16, versículos 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos manda a confiar porque Él ha vencido al mundo. Y ya para concluir, para finalizar, quiero que podamos hablarle a todas esas personas que nos escuchan. ¿Qué le podemos decir como mensaje final? ¿Cómo podemos sobrellevar? ¿Cómo podemos, de alguna manera, esto que pasó, este terremoto nos marcó, cambió nuestra vida? Quizás ahora vivimos como en ese temor, vivimos angustiados de que vuelva a temblar. ¿Cómo podemos retomar nuestra vida y que sea normal, volver a la normalidad?
Bueno, mi hermana Karina, yo le diría al público que nos escucha, que estará viendo este podcast, que busquemos la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y no la paz del mundo que es temporal y no nos ayuda en estos momentos tan difíciles que hemos vivido y que se está viviendo en el país aún. Eh, Sea Dios con nosotros ayudándonos para que se nos vaya esa aflicción, esa tristeza y todo ese mal pensamiento que nos viene a la mente. Amén, amén, José Gregorio. Es cierto, tiene mucha verdad lo que acabas de decir. Y nuestra pastora Rosmary también tiene un mensaje para ustedes, un mensaje final para concluir. Pastora, ¿qué le puede decir a toda esa gente que nos escucha? Bueno, yo les diría, realmente no es nada fácil una pérdida, como dice la palabra, no estamos exentos a sufrimiento, solo que cuando tenemos al Señor, tenemos a dónde refugiarnos, tenemos dónde encontrar una esperanza viva y real. Por supuesto, podemos sentir dolor, tristeza, angustias, temor, realmente, incluso particularmente después del terremoto, pues cuesta adaptarse a seguir adelante o esta nueva vida porque vivimos eso que no estamos acostumbrados. Solo que bueno, entendiendo que Dios es soberano, es bueno y está con nosotros, creyendo en esa palabra, pues nos refugiamos en Él. ¿Qué les puedo decir también? Abracen, amen. A veces el diario de nuestras vidas nos impide acercarnos a nuestros familiares y pasa tiempo y no los vemos, no compartimos. Los recuerdos no se abrazan. Entonces les invito también a, si usted tiene tiempo que no ve a alguna familia, acérquese, llame, busque, porque realmente eso es lo que también nos queda, esos hermosos recuerdos y momentos que pudimos compartir. Y por último, por supuesto, invitarte a que te acerques a Dios. No es una religión, es una comunión de vida, de entrega al Señor, pero más nos beneficia a nosotros porque tenemos esa esperanza viva a donde acercarnos en los momentos aún más difíciles. Entonces esa es mi invitación en esta tarde, en este podcast, y agradeciendo por supuesto la invitación, porque realmente es bueno tocar estos temas que día a día nosotros podemos encontrarnos o vivir en este mundo porque estamos en este mundo. Amén, pastor, amén. Me tocó un poquito la parte que usted dijo de los abrazos, del compartir en la familia. Yo que mi familia está lejos y viven en otro estado, entonces cuando suceden cosas como esta, uno quisiera pues por supuesto tener a su familia cerca, quisiera como que sentir ese abrazo de su familia, ¿no? Y nada, bueno, casi lloré con lo que dijo, pero agradecida José Gregorio por venir, gracias por estar aquí con nosotras, igual pastora, gracias también por aceptar la invitación, realmente, bueno, ustedes son de bendición, van a ser siempre bienvenidos a este podcast y gracias a toda esa gente que nos escucha y bueno, la invitación es para que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales y puedan interactuar con nosotros. Hoy nos contaron sus historias José Gregorio, nuestra pastora, y creemos que ustedes también tienen una historia que contar, así que síganos, dennos like y suscríbanse. No te olvides de tener tu fe en alta voz. Chao. Bendiciones.